Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Lo hicieron en un condado que se llama Pyeongchang. Sé que es muy parecido a la capital, el nombre a la capital de Corea del Norte, pero no se escribe exactamente igual. Luego os lo explico, si tengo tiempo, exactamente la diferencia de caracteres que hay entre Pyongyang y Pyeongchang. No es exactamente lo mismo, entre otras cosas porque Pyeongchang no deja de ser un condado montañés donde se practica el esquí y otros deportes de invierno. Bien, pues volviendo al hilo principal de estos mismos juegos, la ceremonia inaugural la verdad es que fue más tierna que el Día de la Madre. Nos pudimos ver a los deportistas de Corea del Norte y de Corea del Sur desfilando unidos. Y la verdad es que como el mundo está lleno de bien pensantes, muchos ya se pensaron que esto se había acabado. En la prensa especialmente. Pensaron que el problema de Corea había tocado a su fin y que esto era todo gracias al deporte. En fin, tanta miel y tantos parabienes ocultaban una vez más la cruda realidad, que en este caso es especialmente cruda. Justo un día antes de la inauguración de esta ceremonia, como decía antes, más tierna que el Día de la Madre, se había celebrado no muy lejos de allí, en el otro Pyongyang, en el Pyongyang norcoreano, un desfile militar a mayor gloria del líder supremo, que todos sabemos quién es, Kim Jong-un. Fue un desfile con gran profusión de armamento, como suelen ser los desfiles de Corea del Norte, incluyendo, por supuesto, misiles. Entiendo que no irían con la carga nuclear incorporada, pero al menos los misiles sí que los sacaron de paseo. En fin, quizá la voluntad de Kim Jong-un no sea tan buena como pensábamos y la Olimpiada de Invierno sea para él una ofensiva más en su guerra eterna contra el gran Satán. Dejamos el culebrón coreano hace justo un mes aproximadamente, fue el día 10 de enero, lo tengo delante, un programa que hice sobre este tema. Como bien sabéis, aquí en La Contracrónica los asuntos de Corea los cubro bastante porque me gustan y porque además me consta que os gustan también a vosotros. De los programas del año pasado, algunos de los que hice sobre Corea fueron de los más escuchados, hay cierto interés y la verdad es que es una pena porque poca información en español. Yo me tengo que informar sobre estos temas, casi todo en inglés, porque se escribe muy poco sobre lo que sucede en la península de Corea, que es uno de los grandes asuntos de política internacional de nuestro tiempo. Cuando esto se haya acabado, Dios sabe cuándo, espero que pronto, pues la península de Corea volverá a ser un lugar pacífico y tranquilo, esperemos que además muy rico, como es Corea del Sur hoy en día, y ya nos despertará tanto interés internacional. Entre tanto, pues nos tenemos los que nos interesa la política internacional y las cosas del mundo, pues nos tenemos que interesar en lo que pasa allí. Bien, pues dejamos este culebrón hace, como os decía, un mes, cuando se sentaron dos delegaciones, una de Corea del Norte y otra de Corea del Sur, a negociar. Lo hicieron de muy buena voluntad, incluso en mi página web puse la fotografía del coreano del norte y el coreano del sur, dándose de manera muy amable la mano. Ninguno de los dos, especialmente el del norte iba con uniforme, iba vestido de traje y corbata, como una persona civilizada, ni iba con esas gorras de plato que se ponen, y hasta ahí todo perfecto. Bien, os preguntaréis, lo primero, antes de nada, es si se ha avanzado algo en esas negociaciones, si se ha llegado a algún acuerdo especial. Pues que yo sepa, o hasta donde yo sé, no, de esas conversaciones, lo único que ha salido de manera fáctica ha sido lo que ya hemos visto. Es decir, no la participación conjunta, sino el desfile conjunto el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nada más, esta vez sí, de Pyeongchang. Eso es lo único que han dado de sí hasta ahora. Estas conversaciones, no iba a decir de paz, no son exactamente de paz, no hay tratado de paz entre las dos Coreas. Conversaciones, dejémoslo ahí. Como veis, no es gran cosa, porque eso ya lo habían hecho antes. Y no es que lo hubieran hecho una vez, es que lo habían hecho tres. Ya os lo comentaba hace un mes, os decía que las delegaciones olímpicas de Corea del Norte y Corea del Sur habían desfilado juntas en otras Olimpiadas y más importantes que esta, habían desfilado juntas en las Olimpiadas de Sydney, esto fue en el año 2000, en las de Atenas en el año 2004 y luego posteriormente, y esta fue la última vez, en el año 2006, en las Olimpiadas de Invierno que se celebraron en Turín, en el norte de Italia. Esa fue la última vez que salieron juntos a desfilar, nada más. El resto siguieron compitiendo cada uno por su cuenta.
Y respecto a lo que nos toca hoy, es decir, lo del momento, no se ha sabido nada más. Esto es todo lo que se ha hecho. Hace un mes os comentaba también que Corea del Norte necesitaba relajar lo más posible un poco la tensión que ellos mismos habían creado. Si la situación está como está, es a causa de Kim Jong-un y a causa de sus pruebas balísticas, de su propaganda incesante, de sus amenazas, iba a decir veladas, pero es que no son exactamente veladas, sino que son directas y a la cara. Y había llegado un momento, a finales del año pasado, en el que no solo la Contracrónica, sino un montón de periódicos, revistas, informativos de televisión, todo el mundo estaba con Corea en la boca, especialmente con Corea del Norte en la boca. Ahí le han salido hasta, en Twitter, han salido hasta personajes satíricos, perfiles satíricos sobre Kim Jong-un, para que nos hagamos una idea, en Twitter en español quiero decir, para que nos hagamos una idea del protagonismo que ha adquirido este país a lo largo de los 2 últimos años. Bien, esto es como estaba la cosa hace un mes. Estaban fatal, el régimen de Pyongyang había caminado o estaba caminando sobre el filo de un machete y necesitaba que la cosa se tranquilizase un poco, amainar un poco la tormenta que él mismo había provocado. A lo largo de 2017, es decir, nada, el año pasado, los norcoreanos hicieron varias pruebas balísticas. Algunas serias que pusieron, no voy a decir que nos lo pusieron de corbata, pero sí que pusieron a todas las principales potencias un poco nerviosas, especialmente a los Estados Unidos, a Japón, a China también, incluyendo una de ellas, incluyó el lanzamiento de un misil intercontinental, que según ellos, ese misil podría acabar en los Estados Unidos, o que tenía capacidad para llegar, alcance para llegar a los Estados Unidos, según ellos, ya digo. Es poco probable, pero ellos aseguraban que sí, por supuesto, no hicieron la prueba tirando un misil a los Estados Unidos, aunque fuese vacío, porque se hubiera supuesto la guerra inmediatamente. A principios de año, Kim Jong-un, esto echando el fast forward, echando la cinta para adelante, dio en persona un discurso Año Nuevo, en el que aseguraba que las pruebas ya podían darse por terminadas. Es decir, que ya habían probado todo lo que tenían que probar y que lo siguiente sería pasar a la fabricación en serie de todos estos misiles, que a su juicio, y según comentaba en este discurso, funcionaban a la perfección y habían convertido a Corea en una gran potencia nuclear dispuesta a defenderse de cualquier tipo de agresión. En esto, no solo yo, sino los especialistas en la materia, creen que hay mucha fanfarronería. Y es desde cierto punto lógica, porque los dictadores, y más cuando los dictadores devienen tiranos infames, como es el caso de Kim Jong-un, suelen ser fanfarrones. Según los expertos, los misiles norcoreanos están aún lejos de ser perfectos y, por lo tanto, la amenaza que suponen para los Estados Unidos de América es cuando menos un tanto relativa. Es decir, es poco probable que un misil lanzado desde Corea del Norte pues impacte en el centro de San Francisco o de Los Ángeles o de Seattle, que está un poco más al norte y por lo tanto más cerca. Está demasiado lejos y no disponen, o eso dicen los expertos, no disponen de la tecnología adecuada como para afinar demasiado el tiro. Claro que Estados Unidos no es el único enemigo de Corea del Norte. Es decir, tienen debajo a Corea del Sur, a la que pueden atacar sin problemas, y tienen enfrente al Japón, al que también pueden atacar sin problemas. Además, han demostrado que llegan a los dos sitios de sobra. Kim Jong-un además se encontró el año pasado con un problema añadido. Lo mismo, él lo suponía, no lo sé, pero el hecho es que está ahí. Se encontró con un clima internacional muy adverso. Durante los últimos 12 meses le han frito a sanciones, tanto los Estados Unidos como el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluso Pekín, que es su único aliado entre los que tienen relevancia, tienen de cierto peso. El otro es Cuba, pero Cuba en el concierto de las naciones pues no tiene, o el concierto de los estados por lo menos, no tiene categoría de superpotencia. Pues bien, su único aliado se está empezando a hartar. Ojo, y eso es importante porque es su principal respaldo financiero, o ha sido su principal respaldo financiero,
y es además el abogado defensor el abogado defensor de Pyongyang en todos los foros internacionales. Pues bien, está empezando a hartarse. Esto dio muestras el gobierno chino a lo largo del año pasado. En definitiva, que a Kim Jong-un no le quedaba otra que tomarse un respiro y tratar de rizar el rizo. Os preguntaréis, ¿qué es eso de rizar el rizo? Bien, pues sería algo así como conseguir que le levanten las sanciones que le han puesto en jaque y a la vez mantener operativo su programa nuclear. De hecho, con las sanciones en marcha es muy difícil que mantenga su programa nuclear operativo. Luego a ver si os las tengo aquí todas las sanciones que le han puesto a Corea, que han sido unas cuantas. Las tengo más de todos los países y especialmente las de la ONU, que son las más importantes. Pues bien, es en este punto donde entra la gran operación olímpica, que más que operación podríamos denominarla ofensiva. Y digo ofensiva porque Kim Jong-un, como todos los gobiernos norcoreanos, tanto el gobierno como su padre como su abuelo, viven en un estado permanente de guerra. Y así se lo hacen ver a sus propios súbditos, que los tienen uniformados y desfilando a todas horas y por todo el país. Hasta trabajar van desfilando los norcoreanos. Bueno, la cuestión es que alguien que ve todo en términos bélicos, pues esto, más que una operación, sería una ofensiva. La ofensiva obviamente no podía empezar esta ofensiva de destensar las relaciones, no podía empezarla, por ejemplo, con Japón, donde le van a dar la espalda. Pero es que tampoco con Estados Unidos. Y menos con el Estados Unidos actual o con el presidente actual. Quizá con Obama hubiera tenido una oportunidad, pero con Donald Trump pocas. No quiere saber absolutamente nada de esto, no es además su estilo. Y luego Trump, como es lógico, quiere diferenciarse de su antecesor y está tratando de ensayar un tipo de política internacional algo más decidida de la que tuvo Obama a lo largo de sus 8 años. Por lo tanto, eliminado Japón, eliminado Estados Unidos, el único que le quedaba por tocar como elemento para aprovecharse, para ponerlo a su favor, eran sus propios vecinos, es decir, Corea del Sur. Corea del Sur es además el elemento más débil de toda esta cadena, es el punto más débil. Sí, eso lo haría cualquier estratega. Si quieres afrontar un problema y tienes que cortar una cadena, cortarla por su eslabón más débil. No lo hagas por el más fuerte porque te vas a encontrar con un problema de difícil solución. En este caso, si la cadena tiene 3 eslabones principales, porque China no lo es, en tanto en cuanto es un país todavía amigo, harto pero amigo, aplica el cortafríos, aplica la cizalla sobre el eslabón más débil, más fácil de romper. Y ese eslabón es Corea del Sur. Lo es por varias razones. La primera es por una cuestión sentimental. No olvidemos que coreanos del norte y del sur no dejan de ser coreanos. Hablan el mismo idioma, son lo mismo, se llaman igual, pueden hablar entre ellos. Se separaron hace ya y tienen las relaciones muy limitadas desde hace ya 70 años, pero además tienen el problema ese de la guerra como en los años 50, pero de cualquier manera se siguen reconociendo mutuamente como coreanos, y tanto el gobierno del norte como el gobierno del sur, uno de sus principales puntos en su programa es en reunificar las dos Coreas. Evidentemente los del norte quieren reunificarla desde el norte y los del sur desde el sur, y con sus sistemas respectivos, pero que en ningún momento en los últimos 70 años han abandonado la idea de que eso es un único país que por unas circunstancias históricas muy específicas pues ha terminado siendo dividido. Bien, esto es una cuestión sentimental. Es normal que quieran volver a unificarse, como les sucedió, por ejemplo, a los alemanes. De ahí que es fácil que cualquiera de los dos que toque esa baza, la baza sentimental, pues pueda atraerse al otro más fácilmente. Eso no puede emplearlo con los japoneses, todo lo contrario, y ni tampoco con los estadounidenses, entre otras cosas porque necesitan intérpretes, cosa que con los del sur no les hace falta intérprete ninguno, hablan el mismo idioma. El otro día en la inauguración veíamos al presidente de Corea del Sur y a la hermana de Kim Jong-un, que estaban hablando tan distendidamente en la tribuna de autoridades, y estaban hablando obviamente en coreano. No necesitan, estas cosas cuentan y cuentan bastante. En esa es la primera de las razones. La segunda es de tipo político.
Y para esto hay que ir a Corea del Sur. Es decir, no tanto a Corea del Norte, cuya política conocemos a la perfección. El presidente de Corea del Sur se llama Moon Jae-in. Es presidente desde hace poco, desde el mes de mayo del año pasado, y es un presidente progresista, no me malinterpretéis, no es comunista ni nada parecido, es un presidente progresista que ganó las elecciones. Y los progresistas surcoreanos son partidarios, por supuesto, de la existencia de Corea del Sur, no quieren anexionarse al norte, ni nada del estilo, pero sí son partidarios del diálogo, por ejemplo, no son nada partidarios de que los Estados Unidos sigan allí, tratan de que esto termine, en fin, tienen un programa ligeramente diferente al de los conservadores en Corea del Sur, nada más, y son más proclives a negociar con el norte. Lo mismo, algo es muy similar, sucedía en Alemania. Los socialdemócratas eran más proclives a negociar con Alemania del Este, y de hecho quien abrió esas negociaciones fue Willy Brandt, que fue un canciller socialdemócrata, que los cristianodemócratas. Sucedió en el otro gran país que quedó dividido, sucedió también. Bueno, pues el presidente que tienen ahora mismo en Corea del Sur, el Moon Jae-in, es de este partido y por lo tanto tiene estas inclinaciones naturales. Es decir, es la persona adecuada. Si Kim Jong-un quiere hacer una aproximación ahora, se va a encontrar en el otro lado con un interlocutor que está dispuesto, o que presume que va a estar dispuesto a sentarse a negociar. Bueno, lo presume ya más acertado porque según se lo ha propuesto, a pesar de todo lo que había hecho el año pasado, no ha tardado mucho en sentarse a negociar y en llegar a este acuerdo, que fue una cosa muy rápida, el acuerdo de que desfilasen juntos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esa sería la segunda razón. La tercera es de tipo estratégico. Es decir, si estallase una guerra, el primero en sentirlo sería Corea del Sur. Podría tener tecnología para enviar misiles nucleares a Los Ángeles o a la Luna, pero esos misiles tardarían más en llegar de lo que llegaría un misil pequeñito a Seúl, que está literalmente pegado a la frontera. Es decir, sería el primer lugar donde caerían las bombas y en el caso de que hubiese una ofensiva terrestre, el primer lugar en el que verían a los soldados norcoreanos disparando y a los barcos norcoreanos bombardeando las costas, es decir, lo padecerían en primera línea y de una manera directa y muy dolorosa. Y la verdad es que cuando uno tiene un misil apuntándole, pues hay cierta probabilidad de que uno levante las manos, como cuando nos apuntan con una pistola. La sociedad de Corea del Sur, además, no es una sociedad que viva para la guerra, todo lo contrario, es un país libre, democrático, un país capitalista, muy capitalista, con una renta per cápita muy alta y están a otras cosas. Y como tal, pues no está imbuido de esa mística de sus hermanos del norte. Las encuestas que se hacen en aquel país, de qué le parece a usted que se dialogue y se negocie con el norte, me parece estupendamente. Por supuesto, tenemos que solucionar este conflicto cuanto antes. Es decir, la riqueza, entre otras de las muchas cosas buenas que trae, es que trae la civilización. Cuando está el estómago lleno es cuando podemos empezar a pensar en otras cosas como el arte, la filosofía y el llevarnos bien con el vecino. Eso que decían los filósofos antiguos, ¿no? De primum vivere, de inde filosofare. Bueno, pues los coreanos del sur viven bastante bien, mejor que la mayor parte de seres humanos del mundo. Entonces, si les estás apuntando además o se sienten amenazados, dicen, total, ¿para qué? No compensa. Casi mejor que los misiles los apunten a otro lado. Nosotros no somos sus enemigos. Pues bien, Kim Jong-un ha entendido, después de los 2 años que lleva, 2016 y 2017, ha entendido que no debe aplicar demasiada presión sobre el sur, sobre Corea del Sur, sino buenas palabras de hermandad. Eso es lo que tiene que aplicar. Es decir, utilizar la sentimentalidad, valerse de los factores políticos y mantener la amenaza, pero sin que sea muy explícita. A fin de cuentas, sus dos enemigos principales, ninguno de los dos es Corea del Sur, uno es Japón y el otro es Estados Unidos. Para la dictadura de Corea del Norte, Corea del Sur es un país ocupado. Y es ocupado desde el armisticio de Panmunjom y están ocupados por los Estados Unidos y hay que liberarlos cuanto antes. Son, en todo caso, unas víctimas. Si Kim Jong-un consiguiese, por estas cosas que suceden, meterse en el bolsillo al presidente de Corea del Sur, a Moon Jae-in,
este sería su mejor representante para que la ONU le vaya levantando las sanciones, que son unas cuantas. Mira, os las voy a decir ahora, que las tengo delante. En los 2 últimos años las he ido coleccionando, son muchísimas, de hecho no os las puedo leer todas, pues tienen sanciones de la Unión Europea, de Australia, de Corea del Sur también, de Japón, de los Estados Unidos, de China y, por supuesto, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, pues solo os repaso un poco las de Naciones Unidas, las del Consejo de Seguridad. Pues son un montón, ¿eh? Y obviamente están afectando a la economía del país, aunque oficialmente no lo reconozcan. Corea del Norte está, en este preciso instante, fuera del sistema financiero internacional, porque están prohibidas terminantemente las transferencias a aquel país. Ya está. Si queréis transferir 10 euros a Corea del Norte, que sepáis que es imposible. El banco no os los va a transferir. Luego, no puede exportar oro, no puede exportar carbón, no puede exportar cobre, no puede exportar níquel, no puede exportar zinc, no puede exportar hierro, no puede exportar plomo y unos cuantos metales más que estoy viendo aquí, el vanadio, titanio, por supuesto tampoco puede importarlos. No puede, de hecho, ni exportar pescado. Esto lo estoy viendo ahora mismo. Esta es de agosto del año pasado, 2017, la resolución 2371. Las exportaciones tradicionales, con lo que se proveía de unas cuantas divisas, se las han cerrado. En la última tanda de sanciones, que es de septiembre del año pasado, la ONU limitó incluso el crudo que puede importar y prohibió las empresas conjuntas en sectores como el textil. Es decir, otra de las fuentes de ingresos, de hecho la principal que tenía de las fuentes de divisas, que tenía Corea del Norte desde hace muchos años. Cabría la posibilidad de que el gobierno coloque trabajadores fuera, en China, por ejemplo, y esos trabajadores le envíen divisas, pero eso tampoco. En esta última tanda de sanciones, los trabajadores norcoreanos no pueden ser contratados en el extranjero. Es decir, ningún miembro de la ONU puede dar trabajo a nacionales de aquel país. En Estados Unidos, de hecho, estoy viendo las sanciones estadounidenses. Tampoco. No es que no puedan trabajar, es que no pueden ni siquiera entrar. Esto es desde el 25 de septiembre de 2017. No sé yo, pero cualquier país con semejante cúmulo de sanciones se vendría abajo. Un país pequeñito, además, no estamos hablando de Rusia, es un país gigantesco que a una mala tiene de todo. Corea del Norte es un país enanísimo. ¿Por qué no se ha venido abajo? No se ha venido abajo porque no se ha venido abajo en 70 años. Es decir, está hecho a los sacrificios, a la fuerza, a sacrificar gente incluso en grandes cantidades. Pero claro, no puede con esta cantidad de sanciones de productos que no puede importar sin poder vender nada al extranjero, tampoco pudiéndolo comprar, pues no puede mantener ningún tipo de programa nuclear. Ni hacerlo prosperar, ni fabricarlo en serie, como decía Kim Jong-un a principios de este año. Es decir, que necesita a sus vecinos del sur, y en eso mismo es en lo que está ahora. En una palabra, que hoy por hoy son su única esperanza. Sergio de Valencia me trae un tema sobre Cristiano Ronaldo, y no porque ayer jugase el Real Madrid, que por cierto no sé cómo ha quedado, pero ya que estoy aquí, porque me da un poco de vergüenza ni siquiera haberlo mirado, voy a echarle un vistazo, voy a mirar el periódico a ver, pues ha ganado, mira, 3-1, me alegro porque me sea contra el Paris Saint-Germain, y una cosa es que uno sea del Atleti y otra bien distinta es que quiera que gane un equipo parisino. Hasta ahí podíamos llegar, cualquier cosa menos los gabachos, solo faltaba. Bueno, pues me quiere hablar de Cristiano Ronaldo, y no por el partido de ayer, que no sé si metió algún gol, hasta ahí no he llegado, sino por otra cuestión, digamos, más fiscal. Un tema que me hubiera gustado enviarte la nota de voz hace 2 semanas más o menos, pero no he tenido mucho tiempo, entonces aprovecho ahora. Y era sobre Cristiano Ronaldo. Yo sé que tú eres un colchonero acérrimo, yo soy un valencianista acérrimo, pero hay que estar pendiente de todo y sobre todo del mundo de los astros. Entonces, era para comentar una circunstancia que se ha dado, y es que, si te das cuenta, Cristiano Ronaldo vino de Londres, trasladó todas sus cuentas, su sede fiscal, digamos, aquí,
y entonces buscaba un despacho de abogados que le gestionase el tema fiscal. Estoy investigando y no diré el nombre del despacho, pero le concedió la gestión de sus cuentas a uno de los mejores despachos de España. Entonces, cómo de curioso resulta que después de haber tenido varios problemas con el fisco, dejamos a un lado si realmente cometió un delito, si no, todo parece que sí, pero eso lo dejamos a un lado. Pero cómo de curioso resulta que después de haber tenido un problema con Hacienda, traslade sus cuentas de una de las mayores empresas de España, de una de las empresas, de uno de los despachos más serios que hay en el país, a Equipo Económico, que es un despacho mucho más humilde, más pequeñito, que está en un despacho que está en Madrid, del cual fue cofundador Cristóbal Montoro, el actual ministro de Hacienda. Entonces, claro, si lo piensas, da una imagen un poco extraña de país bananero en el que después de haber tenido un problema, intentando no volver a tener otro problema, tienes que trasladar tus cuentas a la empresa que fundó el ministro de Hacienda. Entonces, nada, era simplemente pues comentarlo un poco y saber tu opinión, y ya no solo qué imagen das, sino veremos si, aunque una representante fiscal de España ha dicho que merece una pena de prisión, veremos en qué queda después de haberle dado las cuentas a la empresa de Montoro. Bueno, Sergio, te estás respondiendo tú mismo. En fin, blanco y en botella. Si tú y yo fuésemos Cristiano Ronaldo, que no lo somos, creo que hubiéramos hecho lo mismo. Es decir, lo que tratas a fin de cuentas es de proteger tu patrimonio. Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol bastante bueno, entiendo. No sé si será Balón de Oro y estas cosas. Mete muchos goles y es muy famoso en todo el mundo. Y además me consta que es objeto de deseo por el sector femenino de la audiencia. A él no le interesa la política. Él simplemente quiere jugar al fútbol, ganar dinero con el fútbol y que ese dinero no se lo quiten. Y si le han recomendado su abogado, quien sea, oye, mira, te vas a evitar de problemas estando con esta gente, pues nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Vamos, no se le puede culpar. En todo caso, que habría que preguntarse por qué, bueno, pues por qué Equipo Económico sigue existiendo, teniendo en cuenta de dónde viene. Vamos, este tema de Equipo Económico casi es que mejor no me pongo con él, porque cuando lo hago, lo que me pongo es enfermo. Y además estos son de los que a la primera te meten una querella que te avían. Así que algo tendrán cuando cualquier información que se da sobre ellos, ya sea escrita o hablada o con imágenes, automáticamente se ponen manos a la obra. Es decir, no continúo, mejor lo dejamos aquí. Pero bueno es saberlo y bueno es echar la moneda al aire. Más que nada para que todos lo veamos. Muy bien, pues dicho esto y escuchado esto que nos acaba de contar Sergio, vamos a ir terminando. Terminamos con Pizarro, que tiene su comentario sobre el asunto este de Oxfam, o mejor dicho, de la Oxfamia. El Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna parte de dos premisas legitimadoras y pontificadoras. Son la verdad y son el amor. Son la verdad porque son organizaciones paragubernamentales que no necesitan mentir a ningún votante, y son el amor porque promueven proyectos solidarios. Por lo visto, sí necesitan mentir a sus donantes acerca de las actividades que desarrollan paralelamente a los proyectos solidarios. Y por lo visto, expresan su amor con actividades paralelas a las actividades solidarias. La intención de Oxfam es angelical, pero la están llevando a cabo puteros y cómplices tapaescándalos, junto a cooperantes que quieren ayudar y han pensado que esta gentuza puede encauzar esos deseos. Tapar las miserias de quienes iban a paliarlas tenía un riesgo: perder la autoridad moral. Perdida está. Un cordial saludo de Pizarro. Pues esto que nos cuenta Alejandro del Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna es literal. Oxfam significa Oxford Famine. Bueno, en el origen, esto nació en los años 40,
cuando Inglaterra ya había entrado en la guerra, esto no sé si es del año 41, una cosa así, y se llama Oxford Committee for Famine Relief, que era cuando los nazis habían invadido Grecia. Esto fue en el 42, cuando invadieron Grecia. Bueno, pues en el año 1942, cuando invadieron Grecia, algunos profesores de Oxford decidieron que les parecía muy mal porque llegaban imágenes y que había que... se estaba produciendo una hambruna, o eso por lo menos decían los noticieros de la época. Tened en cuenta que los noticieros en tiempos bélicos llevan muchísima propaganda. La cuestión es que crearon un comité para aliviar la hambruna que supuestamente se estaba produciendo en Grecia en aquel año, y enviarles pues, comida, ropa, etc. La cosa es que así nació. Se reunieron este grupo de profesores de la Universidad de Oxford, que en Inglaterra, no tanto durante la guerra, porque los americanos les estuvieron mandando mucha comida, pero después de la guerra sí que las pasaron canutas los británicos, especialmente a partir del año 45. Pero bueno, hemos ganado la guerra y hemos perdido la paz. Bueno, pues ahí en el mismo Oxford es donde nació, y de ahí de lo de Oxfam. Simplemente está uniendo la primera sílaba de Oxford y lo de fam es de famine, es decir, hambruna en inglés. Muy bien, queridos amigos, pues con esta pequeña nota cultural que os hemos dado a medias entre Alejandro y yo, me despido de vosotros. Hasta mañana.